¿Cuál es el siguiente paso después de un despertar espiritual? Cuando se habla de un camino de ascensión, se habla de regresar a tu espíritu, reconocer tu alma para vivir de una manera más plena y más en paz. Posterior a eso viene el camino de la encarnación o el camino de traer eso que aprendiste a la tierra. Y en este video te voy a explicar por qué la voz es el medio que tiene tu alma para expresarse aquí en la tierra. Pero puedes encontrarte con un obstáculo. Tú actualizaste tu alma y limpiaste todos tus patrones y tus creencias limitantes, pero nunca limpiaste al vehículo por el cual iba a salir esa vibración y esa verdad. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por la manera en la que te comunicas. Entonces, de repente tú tratas de hablar de cierta manera y te das cuenta que las cosas, las ideas no te salen tan fluidas. Entonces, este es un tema de tu comunicación, es un tema de tu voz. Entonces, hablar de la voz no solamente es, ok, ¿cómo suena? No. Y aquí te vas a dar cuenta de tus heridas no resueltas. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo respiras y cómo manejas tus emociones. O sea, tú estás respirando y estás, al momento de exhalar, estás sacando poco a poco tus emociones, pero ¿qué pasa cuando no eres capaz de regular cómo salen esas emociones? Porque todavía no lo has aprendido. Y otra de las cosas es el tema de cómo vibra tu voz, cómo usas tus cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque tu alma tiene una vibración y esa vibración debería de poder hacer que tus cuerdas vocales expresen esa misma vibración, porque tu cuerpo, la manera en la que tu cuerpo tiene para comunicarse al exterior, no, voy a decirlo de esta otra manera, la manera en la que tu alma, que tiene una vibración, puede comunicarse hacia el exterior, tiene que ser a través de la vibración. Entonces, debería de haber una congruencia entre cómo vibra tu alma y cómo vibran tus cuerdas vocales. Y también, entonces, los resonadores, cómo los utilizamos. Porque a lo mejor se nos va a hacer mucho más fácil utilizar las distintas partes de nuestros resonadores porque es más fácil para nosotros. El resonador es el que va a amplificar quiénes somos y el resonador es el que va a mostrar nuestra presencia. Entonces, si esto es así, entonces si mi resonador más natural es este, pues es porque mi conexión con Dios y con el universo, pues está muy natural y muy fácil. Pero a lo mejor yo no voy a poder utilizar este resonador porque cuando yo fui humano, no cuando fui humano, sino cuando yo estaba únicamente anclada en la tierra eh, sin tanta conexión con arriba, con Dios, y yo era chica y es cuando estoy pues más conectada a la tierra y es cuando estoy aprendiendo a estar en la tierra, pero cuando traté de aprender a estar en la tierra, fui lastimada de esa manera, yo voy a decir, no, espérame, a mí esto no me gusta, no me gusta estar en la tierra, yo voy a huir y a lo mejor me voy a la voz de cabeza. Porque ¿sabes qué pasa? Porque si yo me voy a la voz de cabeza, entonces voy a pretender que soy una persona que no soy, porque ya vi que cuando digo mi verdad, la verdad de mi humano, a través de mi pecho, a través de mi corazón, soy castigado cuando digo las cosas como las pienso, cuando digo quién soy y comunico la verdad, entonces soy juzgada, soy criticada o simplemente la gente utiliza esa verdad que yo les di para luego echármelo en cara o para poder después recriminarme cosas. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer?
mejor entonces voy a dejar de ser quien soy y voy a pretender que no soy así y voy a un poco fusionarme o aprender cómo es la sociedad y entonces empiezo a subir hacia las notas de cabeza, en donde pues entonces ahí ya me siento estable. Y al momento de cantar, pues dices, ah, qué fácil está la voz de cabeza, ahí puedo estar mucho más, la voz de cabeza o la voz de falsete, puedo estar mucho más cómoda y me puede durar mucho más tiempo porque aprendiste toda tu vida a fingir que eras de una manera para no incomodar, para no lastimar o porque el amor en algún momento de tu vida te salió demasiado caro. Entonces dices, ¿para qué bajo hacia mi voz de pecho y hacia mi humanidad y para qué comunico realmente quién soy si la gente ni siquiera entiende lo que yo soy? Pero hay otras personas que te encuentras en la vida que tienen una voz de pecho muy bonita, muy potente, que al momento de que tratas de hablar con ellos, o sea, hasta volteas y dices, wow, esta persona no tiene miedo de decir quién es. Y le pregunto algo y con total transparencia me lo contesta. Claro, porque aprendió a vivir en su tierra, en su mano, y a lo mejor no fue castigado sí tuvo que rebelarse, porque pues toda la gente se tiene que rebelar en algún momento, ¿no? Pero no fue castigado por eso. Entonces aprende que el mundo es seguro. Cuando hay personas que aprenden que el mundo no es seguro y entonces buscan un refugio a lo mejor en Dios. Y entonces cuando tratas de cantar cosas impostadas o un canto lírico, dices, oye, pero si esto no está tan difícil, la voz me sale mejor en un canto lírico que en un canto eh, de voz de pecho o de falsete porque vivir en la tierra no es seguro, fingir que soy una persona que no soy, pues sí, pero todo el tiempo tengo que estar pretendiendo. Entonces, lo único que me mantiene a salvo es mi espiritualidad. Y entonces cuando haces estas notas, sientes aquí como seguro, como libre, como aquí sí me puedo expandir. Aquí sí puedo ser quien yo soy porque no hay nadie que me diga que no es cierto. Entonces, qué padre sería que pudieras utilizar toda tu voz, ese puente entre los mundos. Entonces, por eso es esta cuestión que te digo, cuando llegas a un camino de encarnación, puedes ahora darte el permiso, porque ¿qué pasa? A mí me pasó que cuando yo trataba de cantar notas de pecho, pues no podía, ¿no? Porque yo sentía que estaba apretado y entonces las notas, no existían, no existían más de 2 o 3 notas, 4 cuando mucho, y mal hechas durante toda la vida. Entonces, al momento de hacer un camino de ascensión y empezar a limpiar toda la historia, un día mi garganta hace crack, o sea, yo de repente sentí algo en mi garganta y de repente fue así. Y al momento de hacer eso, lo hice varias veces y dije, espérame, creo que ya puedo cantar. Pero claro, ya llevaba ciertos años de camino de ascensión, en el cual ya me empiezo a dar permiso de poder expresar mi verdad. Y entonces cuando ya es momento de poder expresar mi verdad, de repente mi garganta hace un cambio y dice, bueno, ok, está bien, te voy a permitir que puedas experimentar un poquito lo que se siente, ampliar ese rango. Porque de otra manera todo el tiempo estaba peleando en contra de mi voz, todo el tiempo si daba alguna conferencia, si daba alguna clase, terminaba yo con dolor de garganta. Obviamente no aprendes cuando el mundo no es seguro, aprendes poco a poco a ir cerrando tus emociones y poco a poco vas comunicando menos quién eres y menos y menos y menos porque dices, ¿de qué me sirve comunicar lo que quiero comunicar si al rato
esa información se va a utilizar en mi contra. Entonces, poco a poco se va cerrando más y más tu garganta, pero obviamente tu expresión es cada vez peor. Y entonces, un día, cuando tratas de expresar lo que, la verdad, dices, ay, espérame, esto estuvo demasiado desnudo, esto estuvo demasiado en carne viva, o sea, y entonces no sabes qué hacer con esa emoción de haberte visto expuesta y de haberte visto vulnerable porque saliste al mundo y hablaste tu verdad y eso se sintió raro, se sintió como que dices, espérame, mejor voy a huir, voy a pretender que nunca pasó, voy a volverme a cerrar y regreso a mi mundo anterior y ya quedó por ese miedo. Entonces, ¿qué pasa al momento de que tú tratas de cantar? Pues entonces esto se nota en la voz. ¿Qué pasa? Tú tienes este puente en donde tienes que ir entre tu voz de pecho y el falsete y este puente que está ahí, que es el pasallo, pues obviamente no lo vas a querer hacer. ¿Por qué no vas a querer hacer ese pasallo o esas notas te van a costar tanto trabajo? Porque es donde tienes que coordinar y fusionar entre tu verdad y cómo le expresas al mundo sin que sea, para que sea recibida de una buena manera, porque tú, si ya estás vibrando en una frecuencia alta, si ya estás vibrando en una frecuencia alta o estás vibrando de la manera en la que quieres vibrar, y de repente la tienes que expresar al mundo, tú tenías la creencia de que puedes otra vez ser lastimado o juzgado porque digas esta verdad. Y entonces, ¿qué va a pasar? No solo le vas a huir al pasallo, sino que al momento de tratar de cantar, vas cantando palabra por palabra. Y vas cantando palabra por palabra porque cantas una palabra y es, ¿lo habré hecho bien o mal? Cantas otra palabra y es, ¿sí? ¿Está bien? Porque estás acostumbrado a ser hipervigilante de tus emociones. Entonces, y otra de las cosas, pues de repente también tratas de cantar y tu voz es completamente intensa, completamente fuerte, proyectada demasiado hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no es completamente proyectada hacia adelante, entonces huye para arriba. ¿Por qué te pasa todo esto a nivel emocional? Porque hubo en algún momento en el que tú aprendiste que tenías muchas emociones, pero entonces o las tenías que gritar para poder resolver lo que estaba pasando, o simplemente te quedabas callado, no decías nada y te ibas llorando. Entonces, nunca aprendiste que alguien te dijera, ¿sabes qué? Te entiendo y expresa tu manera, tu manera de hablar sin que te vaya a lastimar. Entonces, de repente, te encuentras con gente que va bajando tu guardia y puedes poco a poco liberar esas emociones y sentirte contenida en un ambiente seguro. Y es cuando tu voz puede empezar a expresar tu verdad y puede empezar a decir, bueno, tal vez en este momento no me tengo que proteger tanto y tal vez en este momento pueda cantar las notas de manera fluida sin tener que estar revisando todo el tiempo quién me va a lastimar. Entonces, poco a poco se va dando esta apertura. Entonces, ahora sí puedes utilizar tu aparato fonador, porque yo decía, es que yo tengo una guitarra que está descompuesta. O sea, tengo una guitarra con cuerdas y las cuerdas no funcionan y aunque le cambie la vibración no van a funcionar. Entonces, el punto es que en algún momento aprendes a que tu guitarra sí puede funcionar un poco, ¿sabes? Y la vas cambiando y vas entendiendo que respiras las emociones, te quedas en las emociones y a lo mejor a veces no vas a tener, o sea, no es necesario que las saques todas de un jalón, que va a haber personas que a pesar de que las saques de un jalón,
la vida te enseña que hay personas que no huyen de ti cuando sacas de un jalón las emociones. Pero bueno, el punto es que tú puedes sacar las emociones justamente de las emociones de tu cuerpo y las puedes regular poco a poco a través de la exhalación, porque nunca nadie te dijo que sacas la emoción poco a poco para que no salga toda de golpe. Es como cuando se siente como que tienes una emoción y entonces te la guardas, te la guardas, te la guardas, y cuando vas a sacar esa emoción, aunque sea una emoción de amor, no te estoy hablando que sea una emoción de enojo, de tristeza, no, puede ser una emoción de extremado amor o demasiado gusto por alguien, y cuando se la sueltas, explota todo. O sea, explota porque no sabes tú contener ese fuego. Y bueno, ya hablamos entonces de la respiración, de la importancia de la vibración, que es la vibración va a mostrar cómo vibra tu alma, debería de tener la misma sincronización. Entonces las palabras que tú uses también para hablar, y ahí nos vamos al tema de la articulación, cuando tú haces un tema, un camino de ascensión, un camino de iluminación, lo que vas a comunicar es Dios, lo que vas a comunicar es amor, frecuencias que traes a la tierra para que la vibración de la tierra cambie con tus simples palabras. Y así es como se hace el camino de la encarnación por el momento. Si te sirvió el video, suscríbete al canal para que sigas teniendo más videos como este.